Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a seguir con los especiales veraniegos y vamos a hablar un poco de psicopatología diferente o rara. Bueno, las dos en realidad tienen un toque muy neurológico, ya veréis por qué lo digo, porque hoy vamos a hablar sobre el síndrome de la mano ajena y sobre el síndrome del ocaso. Ambas son muy interesantes, pero tienen sus características. Vamos por ello. Empezando, tenemos el síndrome de la mano ajena. Es un fenómeno que puede presentarse de formas muy distintas. Vamos a ver ahora algunas diferentes manifestaciones. Por ejemplo, qué parte del cerebro ha sido dañada para que ocurra. Hay personas cuya mano comienza a moverse por sí sola, por eso se llama síndrome de la mano ajena, como si tuviese una intención propia. Otras, sin embargo, no sienten que esa mano les pertenezca y están quienes viven en una especie de pelea interna entre sus dos manos, como si fueran controladas por distintas mentes. Súper curioso. Veamos, por ejemplo, el tipo más impactante de su tipo, por decirlo así, la mano que actúa sola. Uno de los tipos más conocidos es aquel en el que la mano, casi siempre la derecha, empiezan a realizar movimientos voluntarios sin que el paciente lo haya decidido. Imagínate, estás sentado en casa, viendo la televisión y de repente tu mano se extiende sola para cambiar de canal. O vas caminando por un pasillo y sin proponértelo tocas los cuadros de la pared, coges objetos o cierras una puerta que justo habías abierto con la otra mano. Esta versión suele aparecer cuando hay una lesión en la zona del cerebro que regula los movimientos voluntarios más complejos. Y en estos casos la persona no solo pierde el control, sino que llega a sentir que esa mano tiene vida propia. Es como si fuese un compañero traviesillo, impredecible, a veces útil, muchas veces molesto. Hay pacientes que incluso le hablan a su mano, como si fuera una criatura con voluntad propia. Y lo curioso es que aunque esa mano parezca tener un propósito, la persona que la posee no siente que sea suyo ese propósito, como si fuera de otra persona. Dentro de los subtipos que puede haber, hablamos de la mano enemiga. Y esto es cuando una mano comienza a interferir con lo que hace la otra, como hemos dicho antes al principio. Es un fenómeno que desconcierta muchísimo, como si ambas extremidades no estuvieran de acuerdo entre sí. Por ejemplo, una mujer intenta abotonarse la camisa con la mano derecha, mientras con la izquierda, sin ningún permiso de nada, deshace cada botón que hace. O un hombre intenta escribir y la otra mano le quita el bolígrafo de forma insistente. Lo más inquietante es que el paciente no puede impedirlo y no se trata de un simple tic o un espasmo. Hay una intencionalidad contradictoria. La mano rebelde parece saboteadora. Algunos la describen como si tuvieran dentro de sí una segunda voluntad, una especie de sombra con manos. Este subtipo se da cuando la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales se rompe y cada lado empieza a comportarse de forma más autónoma. Así, una mano puede seguir órdenes del lado sano, de la conciencia, mientras la otra actúa por libre, como si no se hubiese enterado de los planes generales de la conciencia. También podemos decir que la forma más angustiante es lo que podríamos llamar la mano desconocida. Es un tercer tipo aún más enigmático. En él la mano no necesariamente se mueve sola ni hace cosas raras, pero la persona comienza a sentir que no le pertenece. Es como si de pronto viera en su regazo la mano de otra persona. Puede estar inmóvil, puede parecer normal, pero para quien la tiene, esa mano no es suya. En algunos casos, el paciente no la reconoce y la empuja fuera de su campo de visión. En otros, le genera una ansiedad extrema, llegando incluso a cubrirla con una manta o evitando mirarla. No hay agresión ni movimiento autónomo como en los anteriores, pero sí un profundo extrañamiento corporal, como si el cerebro hubiese decidido borrar esa parte del cuerpo de su mapa interno.
De esta forma aparece cuando hay daños en las zonas del cerebro que nos ayudan a construir la imagen de nuestro propio cuerpo, la sensación de unidad, y cuando esa imagen se fragmenta, aparecen estos episodios en los que el yo ya no incluye del todo al propio cuerpo. Entonces, el síndrome de la mano ajena no es un simple caso de movimientos involuntarios, como ocurre con otros trastornos motores. Es algo más profundo, es una fractura en la conciencia de uno mismo, en el vínculo íntimo entre nuestra voluntad y nuestros actos, entre lo que somos y lo que creemos controlar. Ahora vamos a hablar de por qué ocurre este síndrome. Porque para entender por qué una mano puede moverse sola sin que la persona lo decida, o incluso parecer ajena, como hemos dicho en ese tercer tipo tan extraño, hay que hablar de cómo funciona normalmente el cerebro cuando tomamos el control de nuestro cuerpo. Control voluntario, lo normal, cuando alguien quiere mover la mano, lo que ocurriría sería los siguientes puntos. Surge una intención, quiero coger ese vaso. El cerebro planifica el movimiento en zonas específicas, como la corteza motora. 3. Se envía una orden al cuerpo a través de la médula espinal. 4. Tu mano se mueve. 5. A la vez tu cerebro predice ese movimiento y te genera la sensación de que tú lo estás haciendo. Esta última parte, la sensación de agencia, es decir, yo soy quien hace esto, es clave. No solo te mueves, sino que sientes que tú eres autor del movimiento. Esa sensación de autoría es tan automática que damos por hecho que si algo se mueve en nuestro cuerpo, lo hemos decidido nosotros. Pero en el síndrome de la mano ajena, este sistema se rompe. La persona sí se mueve, su cuerpo responde, pero no siente que haya sido ella quien lo ha ordenado. Es como si el cerebro ejecutara movimientos sin avisar a la conciencia. Y eso genera una experiencia muy extraña, ver tu mano moverse, pero no sentir que es tuya en ese momento. La causa de esto, como hemos dicho, depende del lugar del cerebro que se haya podido dañar. El síndrome se manifestará de una forma distinta, pero en todos los casos hay una desconexión entre las zonas que generan el movimiento y las zonas que generan la conciencia del movimiento. A veces también se rompe la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, lo que provoca que una mano no se entere de lo que quiere hacer el resto del cuerpo, actuando por libre. Vamos a hacer una comparación. Es como si el piloto automático del cuerpo siguiera funcionando, pero sin que el conductor, que sería la conciencia, tenga el volante. O como si una mano tuviese línea directa con un centro de mando, pero ese centro no consultara al resto del cerebro antes de actuar. Es como si otro elemento estuviera manejándolo. La sensación que debe dar. Y la persona no solo no ordena el movimiento, tampoco se siente autor de él. Esa pérdida de control sobre una parte tan íntima del cuerpo puede dar lugar a situaciones desconcertantes y difíciles en cualquier momento. En el día a día las complicaciones pueden comenzar con lo más básico. Como hemos comentado antes, abrocharse la camisa, atarse los zapatos o usar un teléfono móvil puede ser muy difícil. Mientras una mano intenta realizar la acción, la otra puede sabotearla con buena precisión. Botones que se desabrochan nada más ser cerrados, cremalleras que se bajan en pleno intento de subirlas, objetos que se empujan justo después de haber sido colocados con cuidado. No hay torpeza, hay conflicto. Durante una comida, por ejemplo, la mano puede tomar la iniciativa sin permiso, puede derramar una bebida, apartar un plato o recoger cubiertos ajenos sin previo aviso. En espacios públicos puede estirarse hacia el bolso de otra persona, cambiar las páginas de un libro que está leyendo alguien más o tocar a desconocidos sin que haya deseo alguno de hacerlo. Imaginaros las complicaciones que puede dar esto. Este tipo de conductas generan confusión, vergüenza y malentendidos, ya que el entorno suele interpretarlos como actos conscientes, impulsivos o maleducados, cuando en realidad se trata de una desconexión neurológica muy profunda. En los casos más disruptivos, los movimientos no solo son inoportunos, sino que son abiertamente agresivos. La mano puede propiciar empujones, arrojar objetos, abofetear el rostro, pellizcar el cuerpo o interferir físicamente en una conversación tapando la boca o tapando los ojos a uno mismo o a la otra persona. Estas acciones no solo van a provocar miedo, sino que comprometen seriamente la seguridad de la persona. No es raro que estas personas opten por sujetar la mano problemática, escondiéndola en un bolsillo o incluso inmovilizarla con un peso para evitar incidentes, o llevar una sujeción estilo chaleco de fuerza, tipo psiquiátrico antiguo. Este nivel de descontrol puede desembocar en un gran sufrimiento psicológico. Con el tiempo, muchos pacientes empiezan a evitar situaciones sociales, cancelan actividades cotidianas o dejan de salir de casa por miedo a lo que pueda hacer su propia extremidad. Aparece ansiedad anticipatoria, miedo al juicio ajeno,
aislamiento progresivo, la mano ajena se convierte no solo en un estorbo, sino en un recordatorio constante de la pérdida de control sobre uno mismo. Y lo más perturbador, sin embargo, no es el propio movimiento en sí, sino, como hemos comentado antes, la vivencia subjetiva de que uno no reconoce esa parte del cuerpo como propia. A veces se puede observar esa parte con desconfianza, otras con desprecio. Hay quien las cubre con una mantita o quien se niega a mirarlas, o quien habla de ella en tercera persona, ya directamente desligándose del todo. La desconexión no solo es funcional, es emocional, es identitaria. Este síndrome no habla únicamente del cuerpo, habla del yo, de los límites de la voluntad, de lo que significa ser dueño de uno mismo. Cuando la intención y la acción se van a separar, lo que se tambalea no solo es la función motora, sino la estructura misma de la identidad personal. El síndrome de la mano ajena nos enfrenta a una verdad incómoda, que el sentido de agencia, eso que nos hace sentir que somos quienes actuamos, no es una certeza, sino una construcción frágil. Y como toda construcción, a nivel cerebral puede romperse. Bueno, y una pregunta que me hice preparando este episodio es si hay casos que se hayan registrado de homicidio por parte de la mano ajena hacia uno mismo, pero no ha sucedido. Matar, no hay casos registrados. Y además estas situaciones son raras, pero es que son reales. En la mayoría de casos el propio paciente desarrolla mecanismos de contención, como hemos dicho. Esconder la mano, atarla, no matarla. Y bueno, pueden desarrollar también episodios depresivos por la sensación de enemistad con esa parte del cuerpo. O sea, sí hay episodios violentos, pero no hay evidencia de muertes causadas por la propia mano ajena. El trastorno es impactante desde el punto de vista clínico y fenomenológico, pero no suele implicar fuerza suficiente ni intención destructiva a nivel completo. Y las consecuencias graves son más frecuentes a nivel emocional, relacional o de calidad de vida, pero no por daño físico letal. Bueno, espero que os haya parecido curioso o os hayáis entretenido con el síndrome de la mano ajena. Ahora vamos a pasar a otro síndrome llamado el síndrome del ocaso. Este síndrome tiene una peculiaridad muy grande, se da en demencias, ahora explicaré, y tiene unas horas concretas en las que empeora o suceden las cosas más importantes que me han llamado la atención. El síndrome del ocaso es un fenómeno observado principalmente en personas con demencias. No ocurre en personas sin demencia, me parece. En especial en pacientes con enfermedad de Alzheimer u otros cuadros neurodegenerativos. Y se trata de un conjunto de alteraciones conductuales, cognitivas y emocionales que se presentan o se agravan al final del día, especialmente a partir del atardecer. Lo que durante la mañana puede ser una relativa calma o confusión leve, al llegar la tarde se transforma en una inquietud, desorientación, agitación, ansiedad o incluso delirios. Es como si el cerebro, al apagarse la luz natural, entrase en un modo de alarma difusa, donde la percepción, la memoria y la conducta comienzan a resquebrajarse de forma más marcada. ¿Y qué síntomas incluye el síndrome del ocaso? Tenemos que tener claro que no es una enfermedad en sí misma, sino un fenómeno clínico recurrente y característico en muchas personas con deterioro cognitivo. Los síntomas pueden variar, pero algunos de los más frecuentes son desorientación espaciotemporal, no saben dónde están o qué hora del día es, incluso aunque por la mañana lo tuvieran claro. Por otro lado, inquietud motora. Se levantan, caminan sin rumbo, abren y cierran cajones, manipulan objetos sin propósito aparente. Hay irritabilidad o ansiedad súbita, cambios de humor inesperados al anochecer, a veces sin desencadenante evidente. Puede haber también conductas repetitivas o perseverativas, a repetir la misma pregunta o acción una y otra vez, alucinaciones visuales o auditivas, ver personas que no están, oír ruidos que nadie más oye, y alteraciones del sueño también. Confunden el día con la noche, se duermen de día y permanecen activos durante la madrugada. Una curiosidad poco conocida es que muchos pacientes con este síndrome parecen más lúcidos por la mañana y sus familiares o cuidadores pueden llegar a sentir que hay momentos del día que está bien, hasta que llega el final del día y todo cambia. Esta variabilidad horaria es especialmente desconcertante para el entorno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no hay una única causa, pero sí se han identificado varios factores contribuyentes. Lo más aceptado es que se trata de un desequilibrio neurofisiológico agravado por la falta de estímulos claros
y una caída de la luz ambiental. En otras palabras, el cerebro deteriorado no tolera bien los cambios ambientales sutiles que marcan el final del día. Y algunas de las claves implicadas serían la alteración del ritmo circadiano, que es el reloj interno, que se va a desincronizar, haciendo que el cuerpo no sepa qué toca hacer en cada momento, si descansar, dormir, comer. Va a haber una reducción de la percepción visual y auditiva al anochecer. A menor claridad aumenta la confusión y hace que el entorno se perciba como más hostil o extraño. Va a haber también fatiga cognitiva. Al final del día, el esfuerzo por mantener la coherencia, seguir conversaciones o recordar cosas se acumula y el cerebro literalmente se rinde. También en ambientes con poca estructura, pues la falta de rutinas, el silencio repentino o incluso la televisión encendida en segundo plano pueden actuar como desestabilizadores. Un detalle que pasa desapercibido muchas veces es que el cerebro humano usa la luz natural como un ancla de la realidad. Cuando esa luz cambia o desaparece, el cerebro con deterioro cognitivo se queda sin referencias claras y todo lo que parecía estable puede empezar a desorganizarse. ¿Y qué lo diferencia de otros síntomas de demencia? Pues el rasgo más distintivo del síndrome del ocaso es el carácter cíclico y predecible. Aparece al atardecer y se alivia durante la noche o al amanecer, aunque puedan dejar un estado de agotamiento residual. Este patrón lo distingue de otras formas de agitación psicomotriz que pueden aparecer en cualquier momento. A nivel subjetivo, también tiene una cualidad existencial inquietante. Muchas personas afectadas no solo se sienten confundidas, sino perseguidas, amenazadas o como si estuvieran en otro lugar. Puede haber una especie de cruce de realidades en el que se mezclan recuerdos del pasado con la habitación en la que están, o creen que deben marcharse a casa aunque ya estén en su casa. Va a haber muchos comportamientos curiosos y desconcertantes. Algunas personas esperan a alguien que ya ha fallecido y se impacientan porque no llega. Son intentos del cerebro por reconstruir un mundo que ya no encaja con lo que perciben. Lo hacen con lo que tienen, fragmentos de memoria, sombras, intuiciones, y al caer la tarde se vuelve más difícil de sostener. Y aunque no existe una cura como tal, hay estrategias eficaces para reducir la intensidad del síndrome. Por ejemplo, mantener rutinas estables, con horarios fijos para comidas, higiene, descanso y actividad, buena iluminación ambiental. Durante esas últimas horas del día, una luz cálida, indirecta, constante, puede evitar ese efecto crepuscular, ese cambio tan intenso. También se puede evitar la sobreestimulación. Las pantallas, el ruido, visitas inesperadas a la última hora del día pueden agravar la confusión. Hacer una estimulación sensorial suave, con música tranquila, masajes en las manos, aromaterapia, puede venir bien. Y en algunos casos, tratamiento farmacológico suave, con melatonina o antipsicóticos de bajas dosis. Se pueden llegar a utilizar, pero siempre como última opción. El nombre del síndrome del ocaso no es casual y tiene una potencia simbólica y clínica única. El ocaso es el momento en el que la luz se retira lentamente y el mundo queda envuelto en una penumbra que lo vuelve ambiguo. Para quien sufre este síndrome, ese cambio de luz no es solo una transición ambiental, sino que es un colapso del sentido de la orientación y del yo. Es uno de los fenómenos donde más se evidencia que la mente humana necesita ritmo, contexto, luz, referencias, y cuando esas referencias se desvanecen, incluso el hogar más familiar puede convertirse en un escenario hostil. Vamos a ver ahora 7 conductas reales que han sucedido, que son extrañas, pero que se pueden observar en personas con el síndrome del ocaso. La primera sería empaquetar la ropa para irse a casa, estando ya en su propia casa. Una de las conductas más repetidas y más desconcertantes es la de recoger objetos, meterlos en bolsas o maletas y prepararse para irse, aunque uno ya se encuentre en el domicilio habitual. La persona puede estar en bata, en su habitación de siempre, pero insistirá con vehemencia: aquí no vivo. Tengo que volver a casa, mis padres me esperan. Este impulso no es un simple error de ubicación, es una convicción emocional. Suele estar teñido de ansiedad, de una sensación de urgencia, como si algo importante fuese a pasar si no se marcha ya. En segundo lugar, por ejemplo, van a conversar con el reflejo de un espejo creyendo que es otra persona. Al bajar la luz natural, los reflejos de las ventanas o espejos pueden volverse confusos. Algunas personas empiezan a hablar con su propio reflejo, como si se tratara de una visita inesperada, una vecina o incluso una versión más joven de sí mismo. Pueden decirse: ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Vives cerca? En algunos casos esto provoca miedo. Creen que hay alguien escondido en casa y piden incluso que se llame a la policía. En el tercer caso, pueden confundir el anochecer con un cambio de época. Es curioso.
A medida que cae el sol, hay personas que entran en una especie de desfase histórico, creyendo que están en otro momento de su vida. Por ejemplo, comienzan a hablar como si fueran jóvenes, como si sus padres aún vivieran o incluso como si estuvieran en plena guerra civil, pidiendo esconderse o apagando luces para que no nos vean. Este tipo de conductas regresivas pueden durar minutos o incluso varias horas. El cuarto punto, intentar escapar por la ventana creyendo que es la salida, pensando que es una puerta, pero hasta ese punto lleva el nivel de confusión. Es que esta confusión espacial puede llegar a ser tan intensa que algunas personas intentan salir de casa por lugares peligrosos, como ventanas, balcones o incluso armarios. No lo hacen con intención suicida. Creen que esa es la única salida correcta. Y esto ocurre especialmente en residencias, donde el entorno no les resulta muy familiar y puede provocar situaciones de alto riesgo físico. El quinto punto es hacer llamadas imaginarias a familiares fallecidos. Otra conducta profundamente extraña es que al llegar al anochecer, algunas personas simulan hacer llamadas telefónicas a padres, hermanos o parejas que ya han muerto. A veces marcan un teléfono desconectado. Otras simplemente se llevan el mando de la tele al oído y conversan en voz baja con alguien que ya no está. Cuando se les confronta suavemente, pueden enfadarse o responder con frases del tipo ¿cómo que está muerto? Si he hablado con él hace un rato. La sexta conducta sería una conducta extraña, pero bastante común, es que la persona se cambia de ropa repetidamente, como si tuviera que salir a algún evento que nunca llega. Puede vestirse de gala, ponerse un abrigo sobre el pijama, calzarse sin calcetines o insistir en usar ropa completamente fuera de contexto, como un traje de baño por la noche. En ocasiones este ritual se acompaña de frases como ya van a venir a por mí, no quiero que me vean desarreglado o desarreglada. Como último punto de conductas extrañas estaría encender velas o apagar luces porque la electricidad es peligrosa por la noche. Hay casos en los que el paciente muestra una aversión súbita a la iluminación eléctrica, creyendo que puede explotar, emitir veneno o atraer ladrones. Algunas personas llegan a apagar todos los interruptores, esconder bombillas o encender velas, si las encuentran, creyendo que así están más seguras. Este comportamiento, aunque irracional, suele estar motivado por una sensación difusa de amenaza asociada al anochecer. Estos dos síndromes, espero que os hayan parecido muy interesantes, tienen unos puntos muy curiosos. Hasta aquí llega este episodio veraniego. Recordaros que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier cosa, para preguntar opiniones o para solicitar temas. Hasta aquí llega el contenido de hoy y nos vemos en el próximo episodio.